vamos a resolver algunos ejercicios de lentes, tanto convergentes como divergentes. En este primer problema nos dice que tenemos una lente convergente. Voy a ir tomando nota de los datos del problema para ir recordando un poco los signos. Tenemos una lente convergente de distancia focal 10 centímetros. Este sería mi eje óptico, mi lente convergente. Estos serían los focos de la lente convergente. Y la distancia focal me dicen que es 10 centímetros. Esta es mi distancia focal. Os recuerdo que en una lente convergente era positiva. Colocamos delante un objeto a una distancia de 15 centímetros. Si la distancia focal es 10 centímetros y estoy colocando el objeto a 15 centímetros, pues estoy colocando el objeto más o menos aquí. A una distancia S igual a 15 centímetros. Pero os recuerdo que todo lo que se mide a la izquierda de la lente es negativo, así que serían menos 15 centímetros. El objeto me dicen que es de 1 centímetro de altura, por tanto la I es 1 centímetro. Siempre va a ser positivo porque el objeto siempre lo voy a colocar hacia arriba y os recuerdo que hacia arriba las magnitudes eran positivas y hacia abajo eran negativas. Estos son los datos del problema. Me preguntan, características de la imagen, es decir, si es real o virtual, si es derecha o invertida y si es mayor, menor o igual que el objeto. Me preguntan también cuál es su tamaño, es decir, I', y me preguntan también cuál es su posición, es decir, S'. Esto es lo que me pide el problema. Y además se suele pedir casi siempre que se realice un esquema con la trayectoria de los rayos. El esquema hay que procurar dibujarlo bien. Dibujamos primero el eje óptico. Dibujo mi lente convergente y ahora voy a suponer que mi distancia, mis focos están por ejemplo aquí. A la hora de hacerlo vosotros en el cuaderno, pues lo que tenéis que tener en cuenta es que a lo mejor contáis los cuadritos o con una regla contáis 2 centímetros hacia la izquierda y 2 centímetros a la derecha para colocar los focos, ¿vale? Que os recuerdo que están a la misma distancia de la lente. Si coloco ahí mis focos y yo sé que la distancia focal es 10 centímetros, pues sé que estos son 10 centímetros y estos son 10 centímetros. Repito, aunque vosotros en el cuaderno no tenéis por qué hacerlo a tamaño real, ¿vale? Lo hacéis a escala. Podéis contar ahí en lugar de 10, pues contáis 4 cuadritos, contáis 2 centímetros, como queráis. Lo que sí es verdad es que el objeto lo estoy colocando a una distancia de 15 centímetros. Así que si estos son 10, pues el objeto tiene que estar hacia allá. Vamos a colocarlo a la mitad entonces, a una mitad más de la distancia focal. Colocaría ahí mi objeto. Yo sé entonces que estos son 15 centímetros. Ojo, como se miden a la izquierda, negativos. En cambio la distancia focal, como para lentes convergentes se mide a la derecha, es positiva. ¿De acuerdo? Y esta, que sería aproximadamente la altura del objeto, no lo voy a pintar demasiado pequeño porque el dibujo quedaría muy liado. Entonces voy a suponer que esto es una altura de 1 centímetro. Como es hacia arriba, positiva. Ahora tendría que hacer el trazado de los rayos para ver dónde y cómo se forma la imagen. Tendríamos en primer lugar, vamos a dibujar el rayo central en color negro. El rayo central, vamos a dibujar los 3 rayos principales partiendo de la parte superior del objeto. Pues mi rayo central sería el siguiente. Parte del extremo superior del objeto, atraviesa el centro de la lente y
se prolonga, sin desviarse. Dibujamos ahora el rayo paralelo. El rayo paralelo tiene que ir. Sale de la parte superior del objeto, como siempre, se desplaza paralelamente al eje óptico y cuando llega a la lente se desvía pasando por el foco. Y aunque vosotros no tenéis por qué dibujar los 3 rayos, con 2 es suficiente, yo para practicar os voy a dibujar también el rayo focal, que es el que queda. El rayo focal, ya sabéis que parte del extremo superior del objeto, pasa por el foco y cuando llega a la lente se desvía paralelamente al eje óptico. Es muy importante hacer bien el esquema, este dibujo con la trayectoria de los rayos, porque en muchas ocasiones es lo único que se pide prácticamente en el problema. Así que se puntúa mucho. Como ya hemos hablado, donde se interseccionan los 3 rayos, aquí, es donde tendría por tanto la formación de mi imagen. Aquí estaría el extremo y aquí tendría mi imagen formada. ¿Qué podemos deducir del dibujo? Pues las características de la imagen, que es una de las preguntas. ¿Es real o virtual? Es real, porque como veis, la imagen se ha formado por la intersección de los rayos, no de sus prolongaciones. Esa explicación la añadí al comentario del problema. Es invertida. ¿Veis? Tiene el sentido contrario que el objeto. Y se ve claramente como es de mayor tamaño. Estas serían las características de la imagen formada. Lo que hay que hacer en el resto del problema, que vamos a hacer a continuación, son los cálculos de tamaño y posición. Ecuaciones de la lente convergente. Potencia igual 1 partido la distancia focal al foco imagen, prima. Esta sería f', distancia focal al foco imagen, por eso es positiva. Este sería el foco imagen, distancia focal al foco objeto, que sería negativa, y el foco objeto, que estaría ahí situado. Esta sería una ecuación. Después tenemos también la ecuación de Gauss para lentes delgadas. 1 partido f' igual a 1 partido s' menos 1 partido por s. Y por último tenemos también la ecuación del aumento lateral. I' partido por I es igual a S' partido por S. Con estas 3 ecuaciones son con las que yo resuelvo todos los problemas de lentes. A mí lo que me pide el problema es el tamaño de la imagen formada, I' y a qué distancia está de la lente, S'. Estas son mis dos incógnitas, entonces puedo utilizar esta ecuación y esta. Vamos a empezar usando la de las lentes delgadas de Gauss. 1 partido f' igual a 1 partido s' menos 1 partido por s. Si voy sustituyendo todo, me quedaría 1 partido por 10 centímetros tiene que ser igual a 1 partido por s', donde s' me marcará esta distancia, que es la distancia a la que está la imagen de la lente, menos 1 partido por s, donde s es esta otra distancia, es la distancia desde el objeto a la lente, que es, como vimos, negativa, menos 15. Cuidado, no os equivoquéis con los signos, que esté en el denominador es igual, lo puedo considerar que esté en el numerador, da lo mismo. Así que menos por menos sería más. Si yo despejo de aquí S', me da una distancia de 30 centímetros
y me da con un valor positivo, como corresponde a una distancia medida a la derecha de la lente. Este valor lo puedo sustituir ahora en la ecuación del aumento lateral y' partido por i igual a s' partido por s. I' es mi incógnita, i es 1 centímetro, s' es 30 y s es menos 15. Si despejo de aquí, me da que i' es igual a menos 2 centímetros. El signo del resultado coincide con mi esquema realizado. Ya os comenté antes y se ve claramente en la trayectoria de los rayos como la imagen es invertida. Por tanto, su tamaño, como está medido hacia abajo, tiene que dar negativo, que es justo lo que da. Y esto sería el problema. Os presento para terminar este problema un esquema bien hecho con GeoGebra sobre este mismo problema que acabamos de resolver, para recordar un poco las magnitudes que utilizamos. Tamaño del objeto, I, positiva siempre. Foco objeto, foco imagen. Esta y esta es mi distancia focal, F y F'. Esta, que es la que se considera para lentes convergentes, es positiva. Este es el tamaño de la imagen formada, y', que en este caso es negativa, puesto que se mide hacia abajo, donde confluyen los rayos. Si lo que están confluyendo son los rayos, ahí es donde se forma mi imagen real, y si lo que confluyera son las prolongaciones, que como veis se dibujan con líneas de puntos, se formaría una imagen virtual. Así que los trazos de los rayos con línea continua, sus prolongaciones con línea discontinua. Si se cruzan los rayos, se forma imagen real. Si se cruzan sus prolongaciones, imagen virtual. Y recordad, todo lo que se mide por aquí arriba, positivo. Todo lo que se mide por aquí abajo, negativo. Todo lo que se mide a la derecha, positivo. Todo lo que se mide a la izquierda, negativo. Esta de aquí sería mi distancia S, que mide la distancia desde el objeto a la lente, sería negativa. Y esta de aquí sería mi distancia desde el objeto a la imagen. Desde la lente a la imagen, perdón. S', que sería positiva, en este caso. En el siguiente tenemos un objeto luminoso de 1 milímetro de altura, igual a 1 milímetro, positivo, situado a 1 centímetro de una lente convergente. Es igual menos 1 centímetro. ¿Vale? Os recuerdo que tendría mi eje óptico, la lente convergente, y como el objeto siempre lo sitúo en la zona izquierda, pues entonces aquí la S va a ser negativa. La potencia de la lente es 20 dioptrías. Recuerdo que la dioptría era 1 partido por F'. Por tanto, yo de aquí puedo despejar perfectamente F', 1 partido por 20, igual 0,05, y eso sí, en metros. Y hay que calcular posición y tamaño de la imagen formada, naturaleza de la imagen y la construcción geométrica de los rayos. Fijaos que estos son 5 centímetros. Por tanto, si aquí y aquí están los focos de la lente, estos serían 5 centímetros. Y el objeto está situado a 1 centímetro de la lente. Por tanto, el objeto estaría situado entre el foco y la lente. Vamos a intentar hacer el esquema y la construcción de los rayos.
Bueno, para empezar, como siempre, tengo que dibujar mi eje óptico. Ahora, perpendicularmente al eje óptico, tengo que dibujar mi lente convergente. En este caso, para que no se salga del vídeo, la corto un poco por debajo. Vosotros procurad dibujarla en el centro. Tendría que dibujar ahora mi foco objeto y mi foco imagen. Vamos a suponer que aquí está mi foco objeto y a la misma distancia mi foco imagen. La imagen estará comprendida entre el foco y la lente. El objeto, perdón, estará comprendido entre el foco y la lente, como hemos calculado anteriormente. Trazamos el rayo central, partiendo de la parte superior del objeto y pasando por el centro de la lente sin desviarse, más o menos. Vosotros en el cuaderno lo podréis dibujar mejor. Ese sería mi rayo central. Dibujo ahora el rayo paralelo, paralelamente al eje óptico, atraviesa la lente y se refracta pasando por el foco F'. Y aunque siempre digo que a vosotros os basta con 2 rayos, yo voy a intentar dibujar también el tercero para practicar, que es el rayo focal. El rayo focal tiene que pasar por la parte superior del objeto y por el foco objeto. Llega a la lente y se desvía paralelamente al eje óptico. Podemos observar cómo los rayos directos no se van a cortar, por tanto no se va a formar una imagen real. Pero si prolongo los rayos hacia detrás, sus prolongaciones sí que se van a cortar y van a formar una imagen virtual. Se intersectan las prolongaciones pues aproximadamente aquí, y ahí es donde tengo que dibujar mi imagen, que insisto en ese caso será virtual porque se forma por la intersección de las prolongaciones de los rayos. También puedo observar perfectamente cómo la imagen es derecha, en el mismo sentido que el objeto, y de mayor tamaño. Así que ya tengo la naturaleza de la imagen. Es virtual, es derecha y es de mayor tamaño. Ahora, y trabajando en metros, vamos a calcular los otros dos parámetros que me piden, que es la posición y el tamaño de la imagen formada. La posición vendrá dada por S' y el tamaño de la imagen formada por I'. Ya mirando mi esquema sé que la I' me va a tener que dar positiva y S' me va a tener que dar negativa, puesto que está a la izquierda. Parto de la ecuación de las lentes delgadas de Gauss. 1 partido por F' igual 1 partido por S' menos 1 partido por S. F' sería 0,05 metros, lo despejamos de la fórmula de la potencia, igual a 1 partido por S', que es lo que quiero calcular, menos 1 partido la distancia del objeto a la lente, que sería 0,01 metro, 1 centímetro. Si de esta expresión yo despejo S', obtengo un valor de menos 0,0125 metros en el sistema internacional. Esta sería efectivamente negativa, la distancia de la imagen formada a la lente. Y de la ecuación del aumento lateral, I' partido por I igual a S' partido por S, puedo despejar el tamaño de la imagen, I'.
sería I' partido el tamaño del objeto, que era 0,1 positivo, igual a S', que lo acabo de calcular, menos 0,0125 partido por menos 0,01. De aquí entonces despejo ya I', que sería 0,0125 metros. Y con eso ya estaría el problema resuelto. Os añado también la imagen mejor hecha con GeoGebra de este problema y recordamos un poquito de nuevo los parámetros. Foco objeto, foco imagen, distancia focal F, distancia focal F' positiva, puesto que se trata de una lente convergente, objeto de altura I, imagen formada de altura I', distancia del objeto a la lente S, en este caso negativa, distancia de la imagen a la lente S', en este caso también negativa. La I siempre es positiva y en este caso la I' también es positiva, puesto que va hacia arriba. Rayo central, rayo paralelo y rayo focal. Ese sería el esquema de este problema. Tenemos una lente divergente en este siguiente problema de 10 centímetros de distancia focal y colocamos delante un objeto de 1 centímetro a una altura de 15 centímetros. Calcula tamaño, posición y características de la imagen formada. ¿Datos que me da el problema? Pues que se trata de una lente divergente, ...10 centímetros de distancia focal, en este caso la tendría aquí, por tanto sería menos 10 centímetros de distancia focal, y colocas delante un objeto de 1 centímetro a una distancia de 15 centímetros. Si estos son 10 centímetros, pues 15 centímetros lo podríamos poner aproximadamente aquí. La distancia del objeto sería 15 centímetros, menos 15 centímetros. Y la altura del objeto, que también es un dato, de 1 centímetro. Y el dibujo quedaría más o menos así. Dibujo mis dos focos, ¿vale? Este es el foco con la distancia focal de menos 10 centímetros que me dice el problema. Como el objeto lo tengo que colocar a menos 15, pues coloco aquí mi objeto. Esto sería aproximadamente menos 15. Esto sería S. Esto sería F. Este sería por tanto mi objeto. Y ahora para la construcción del diagrama de rayos, una vez que dibujo aquí, por supuesto, mi otro foco a otros 10 centímetros, construyo el diagrama de rayos de la siguiente manera, como ya hemos hecho varias veces. Repito que vosotros con que hagáis 2 rayos es suficiente. Aquí vemos los 3. Rayo central, parte de arriba del objeto, atraviesa el centro de la lente y se prolonga sin desviarse. El rayo paralelo va paralelamente a mi eje óptico y una vez que atraviesa la lente diverge de manera que la prolongación pasa por el foco, y el rayo focal que se dirige al foco, pero una vez que atraviesa la lente se desvía paralelamente al eje óptico. Los 3 rayos no se cruzan directamente una vez que se refractan, por tanto no se forma una imagen real, pero sus prolongaciones hacia atrás, ¿veis? La prolongación de este y el rayo central se cruzan en este punto, y aquí es donde se obtiene mi imagen, que será por tanto virtual.
claramente cómo las características de mi imagen formada es virtual, como acabamos de ver. Es más pequeña que el objeto. Y como siempre, cuando la imagen es virtual, está derecha, con la misma orientación que el objeto. Escribo ya las ecuaciones de Gauss y del aumento lateral para calcular el tamaño y posición de la imagen formada. Sustituyendo la ecuación de Gauss, 1 partido la distancia focal, que como se trata de una lente divergente es negativa, menos 10, es igual a 1 partido por S', donde S' es la distancia a la lente de la imagen formada, menos 1 partido por S, donde S es la distancia del objeto a la lente, que es menos 15. Mucho cuidado con los signos en este tipo de problemas. Si de aquí despejo con cuidado S', me da un valor de menos 6 centímetros. Significa que el objeto se ha formado, la imagen, perdón, se ha formado a una distancia de 6 centímetros de la lente. Esta sería S'. Y ya con el valor de S' me vengo a esta ecuación para calcular el tamaño de la imagen. Y', que es el tamaño de la imagen que quiero calcular, partido por I, que es el tamaño del objeto, que es 1 centímetro, igual a S', que es menos 6, partido por S, que es menos 15. Si de aquí despejo I', me da 0,4 centímetros. Comparemos con los resultados con el dibujo y veamos si son coherentes. Me da la distancia de la imagen a la lente 6 centímetros. Tiene que ser una distancia menor que la separación del objeto a la lente, ¿veis? Que es 15 centímetros. Como la imagen está por aquí, pues es más o menos la mitad. Con lo cual, tiene lógica. Y además negativa porque está a la izquierda. Y en cuanto al tamaño, pues es prácticamente la mitad que el del objeto, que es 1 centímetro, ¿veis? En el dibujo se obtiene bien que es más o menos la mitad, 0,4 centímetros. Luego los resultados son coherentes. En el último problema tengo un objeto luminoso de 3 centímetros de altura situado a 20 centímetros de una lente divergente. Me están diciendo, por tanto, que el objeto es de una altura de 3 centímetros, que está situado a 20 centímetros, como siempre a la izquierda de una lente divergente, así que sería menos 20. Me dicen que la potencia de la lente es de 10 dioptrías, es decir, menos 10 es igual a 1 partido por una distancia focal. Por tanto, yo de aquí directamente ya puedo despejar la distancia focal, ¿vale? Menos 0,1 metro, y si vamos a trabajar en centímetros, pues menos 10 centímetros. Calculo la distancia focal de la lente. Bueno, pues ya está, acabo de hacerlo. Menos 10 centímetros. Calculo la posición de la imagen formada, es decir, S', ¿vale? Me voy a la ecuación de las lentes delgadas de Gauss. 1 partido por F igual a 1 partido por S' menos 1 partido por S. Si voy sustituyendo todo, me quedaría que 1 partido por menos 10 es igual a 1 partido por S' menos 1 partido por menos 20. De aquí despejo entonces S' y me da que está a una distancia de menos 6,7 centímetros de la lente. Naturaleza de la imagen y la construcción geométrica. Bueno, la construcción geométrica ya os la he puesto aquí hecha, os la explico un poco. El objeto está situado, bueno, primero el foco está a menos 10 centímetros, por tanto, esto serían menos 10 centímetros, esto serían más 10 centímetros,
que son las distancias focales. Mi objeto lo tengo colocado a 20 centímetros, es decir, al doble de la distancia focal. Por tanto, esto es igual a menos 20 centímetros. Y este es mi objeto, que tiene una altura de 3 centímetros. Luego esto sería igual a 3 centímetros. Y ahora a partir de aquí yo tendría que hacer ya en el cuaderno pues mi recorrido con mis 3 rayos o los 2 rayos y ver dónde y cómo se forma la imagen. A ver, los rayos, como siempre, yo hago los 3, vosotros podéis hacer solo 2. Partimos con el rayo central de aquí, atravesamos el centro de la lente y no se desvía. El rayo paralelo va paralelamente al eje óptico y se refracta de manera que su prolongación pasa por el foco. Y por último, el rayo focal se dirige al foco, pero cuando llega a la lente se refracta y se desvía paralelamente al eje óptico. En la lente divergente estos 3 focos, estos 3 rayos no se cruzan en este lado, por tanto no se forma una imagen real, pero sus prolongaciones hacia atrás sí que se cruzan, formando por tanto una imagen virtual que sería esta. ¿Qué características tiene la imagen? Bueno, pues es por tanto virtual, está derecha como el objeto y es de menor tamaño que el objeto. ¿Es coherente el esquema dibujado con los resultados obtenidos? Pues sí, la posición de la imagen es menos de la mitad que la del objeto, ¿veis? 20 y menos 6,7 puede ser esto perfectamente. Y en cuanto al tamaño, pues el tamaño de la imagen, bueno, no lo he calculado porque no lo pedían, ¿vale? Pero bueno, sé que eso tiene una imagen de menor tamaño. Aún así, si lo hubieran pedido, el tamaño de la imagen Y' se puede calcular perfectamente con la ecuación del aumento lateral. Os lo dejo como actividad y calculáis entonces también para completar el problema el tamaño de la imagen formada. ¿De acuerdo? Utilizáis por tanto la ecuación del aumento lateral. Ya tenéis todos los datos, despejáis Y' y os dará aproximadamente 1 centímetro. Mucho más pequeña que el objeto.